muy bien. Bueno, yo soy neuropsicólogo y bueno, ¿qué es eso? Neuropsicología es una especialidad de la psicología, digamos. Uno estudia primero psicología y después el posgrado en neuropsicología. Yo lo estudié en la UNAM, aquí en la Facultad de Iztacala. Y bueno, algo que quiero ahondar es sobre este tema. Es bueno, ¿qué es lo que yo como familiar puedo hacer en casa para estimular la memoria? Bueno, en neuropsicología nos gusta mucho estar como ir a hacer un análisis más preciso, más fino de las distintas capacidades que tiene una persona. Por ejemplo, en una persona con demencia, aunque puede afectarse la capacidad de memoria, sobre todo la memoria a corto plazo y sobre todo esta memoria verbal, lo que yo tengo que expresar después de que ustedes me pregunten, bueno, ese es un tipo de memoria muy específico, pero eso no significa que todas las capacidades de la persona están afectadas. Entonces, de lo que se trata un poquito es de trabajar con las capacidades que no están afectadas, con lo que la persona todavía preserva. Pero ¿cómo sabemos que preserva? Pues a través de una evaluación muy precisa que se tiene que realizar y que ahorita estamos realizando ahí en la clínica de la memoria. Bueno, para las personas, las veo a todos que están muy pendientes anotando. Yo con mucho gusto les proporciono la presentación. Si ustedes en una listita se anotan su correo, podemos hacer varias listas y yo con mucho gusto les envío la presentación a su correo para que no estén anotando y mejor pongamos un poquito más de atención acá. Bueno, primero que nada, como manera de introducción, es porque hay una reciente preocupación por las instituciones, por los servicios de salud acerca de las personas con demencia. Bueno, principalmente porque actualmente ahora vivimos en un mundo que cada vez hay más adultos mayores. Aquí a nivel mundial son 810 millones de personas adultas mayores en el mundo. En México la relación es de 1 de cada 10, es decir, de 10 personas, una es adulto mayor. En países más industrializados, esta relación es todavía más grande. Hay países donde la relación es de 3 a 10, perdón. De cada 10, 3 son adultos mayores. Pero con el incremento de adultos mayores, aquí podemos ver en México, a través de los censos, como cada vez la población de adultos mayores se incrementa. Y bueno, vemos que para el año 2050 la población de adultos mayores se va a incrementar en proporciones que, bueno, no habíamos visto en nuestro país hasta este momento. Pero el hecho de que haya más adultos mayores, bueno, ¿qué significa? Los adultos mayores no por envejecer van a presentar enfermedades, eso lo sabemos. Buscamos que cada vez la persona busque no solamente vivir más años, sino vivirlos con una mejor calidad. Sin embargo, sí, ya habíamos visto con la doctora Rangel cómo ella nos ponía que uno de los factores de riesgo principales para presentar el deterioro cognitivo, la demencia, es la edad. Pues efectivamente, además de la edad, que es una de las principales causas además de la demencia, que es una de las principales causas de discapacidad en esta población, pues existen otras, pero la discapacidad cognitiva o las limitaciones cognitivas son muy importantes, porque si ven aquí dice en el año 2000 se registraron 745,000 casos de discapacidad en adultos mayores, es decir, el 10% de adultos mayores tenían algún tipo de discapacidad. ¿Cuál creen ustedes que era la principal discapacidad? Bueno, aquí dice, ¿verdad? Pero la discapacidad principal era el deterioro cognitivo, es decir, el deterioro cognitivo discapacita más a la persona que alguna cuestión simplemente motora o agudeza visual, por ejemplo.
En 2012, las principales limitaciones que reportan los adultos mayores son las cognitivas y abarcan el 18%. Son los resultados de una encuesta que se realiza trata de abarcar la mayor cantidad de adultos mayores posibles, y es una encuesta que se realiza en las principales ciudades, tratando de representar a todo el país. Esta se llamó la Ensanud, y aquí lo que vieron es que el 7.9 de adultos mayores que recibieron la encuesta presentaban algún tipo de deterioro cognitivo. Es decir, 1 de cada 10 adultos mayores en México, 1 de cada 10 adultos mayores en México presenta algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Ponemos la que sigue? Muy bien. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es la demencia? Que ya lo platicó también la doctora. Yo aquí metí este concepto de mente, pensando en hacer algo que fuera un poquito más agradable que pensar en procesos cognitivos. Pero lo que yo me estoy refiriendo aquí por mente es a todas nuestras capacidades mentales. Nuestras capacidades mentales no solamente son memoria, no solamente son lenguaje. Mi personalidad también es parte de mis procesos mentales. Mi capacidad para ser empático, mi capacidad del juicio social, todas esas son capacidades que también se ven afectadas en la demencia y que también podrían pertenecer a este punto que yo le llamo mente. Simplemente para sintetizar un poquito de lo que ya se dijo, que dijo la doctora, la demencia es un síndrome que afecta principalmente a adultos mayores. Les impide realizar actividades de la vida diaria. Esa es la principal característica de la demencia. Una persona no va a la consulta si tiene olvidos. Una persona va a la consulta si esos olvidos ya no lo dejan trabajar o ya no le dejan hacer su vida cotidiana, porque ya son de tal magnitud que entonces sí interfieren en estas actividades de la vida diaria. Y bueno, la demencia es una de las principales causas de discapacidad. Si nos preguntamos por qué es tan importante este tipo de jornadas, por qué es tan importante que todos ustedes conozcan esta información siendo familiares, es porque actualmente en todo el mundo viven 47 millones de personas con demencia. 47 millones. Si otro tipo de enfermedades se están reduciendo, la demencia en cambio está incrementando. Conforme más vivamos, más demencia va a haber. Esta cifra de 47 millones se va a triplicar para el año 2050. Entonces díganme ustedes, si los familiares no otorgan un servicio, no cuidan de la persona con demencia, entonces ¿quién va a tener la capacidad de darle atención a estos 47 millones de personas en el mundo? Probablemente ninguna institución tenga la infraestructura, la capacidad para atender a todas las personas con demencia que va a haber. Entonces el hecho de que los familiares tengan toda esta información, pues es lo que nos va a permitir pues que todas estas personas sean atendidas. La demencia, el tipo más común es la enfermedad de Alzheimer, que es del 50 al 70% de los casos. Y bueno, del 2 al 10% de las personas con demencia comienzan antes de los 65 años. Bueno, ya habíamos dicho entonces que no todo el deterioro o no todas las fallas de las personas con demencia son por problemas en memoria. La memoria es una parte, sí, es una parte importante, pero no es todo. La doctora hace ratito ya les hablaba de, por ejemplo, alteraciones en el lenguaje, que a la persona se le dificulta mucho encontrar cómo se llaman las cosas, encontrar el nombre de las cosas. Bueno, esa más que una falla propiamente de memoria sería una falla del lenguaje. Pero por ejemplo, la persona también en cuestiones de atención se vuelve más lenta, o
es muy fácil que se distraiga, es muy difícil que se concentre y se mantenga haciendo una actividad que, por ejemplo, antes le fuera motivante y antes disfrutara. Es difícil que se mantenga la persona haciéndolo. Las fallas de memoria, pues digo, son indudables, ¿no? Son características de la enfermedad y cualquier persona aquí puede referir diversos ejemplos de cómo falla la memoria. Estas que le llamo aquí funciones ejecutivas son las capacidades más complejas de planeación, de categorizar. Por ejemplo, pensemos en todo el proceso que implica el organizar una comida o el organizar una fiesta para algún familiar. Todo esto son nuestras funciones ejecutivas. Igual, la velocidad de procesamiento es responder rápido ante toda esta información que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen que procesar una gran cantidad de información y lo tratan de hacer lo más rápido que pueden. Y la habilidad perceptual y motora, por ejemplo, para utilizar las herramientas cotidianas, utilizar cepillo de dientes, tijeras, toda esta cuestión. Muy bien. Pero ¿dónde vive, digamos, todas estas capacidades? ¿En dónde están? ¿En dónde está mi memoria? ¿En dónde está mi capacidad de planeación? ¿En dónde yo encuentro los nombres de los objetos? Pues todo eso y más, y toda mi cuestión de personalidad, toda mi empatía, todo mi conocimiento que yo haya adquirido durante toda mi vida, ¿dónde vive? Pues aquí, en este cerebro que aquí yo tengo dividido en 4 colores, y cada una de estas partes del cerebro se encarga de diferentes actividades, de diferentes procesos. Entonces, cuando una persona empieza con deterioro en la memoria, no necesariamente significa que todo lo demás vaya a estar afectado. Entonces hay que ver qué es lo que la persona sí puede hacer, qué es lo que la persona no ha perdido, qué es lo que conserva, porque es en base a eso en lo que yo voy a poder elegir actividades para que realice en casa. Ponemos la que sigue. Bueno, este sigue siendo nuestro cerebro. Aquí yo nada más les pongo algunos ejemplos. Esto que vemos aquí es toda el área visual. Esto nos permite, por un lado, captar toda la información visual, y no solamente eso, sino que darle un significado. Yo como sé que cuando me paro en el baño, que veo ahí una serie de instrumentos, yo como sé cuál es el cepillo de dientes. Es porque lo puedo ver, mi corteza visual lo ve, y aquí se va una corteza que se llama corteza asociativa, donde ahí asigna, bueno, no nada más que eso es un cepillo de dientes, no nada más el nombre, sino que se utiliza de cierta forma. Aquí tenemos el área motora, ese tiene un movimiento, y entonces yo lo puedo ver, lo puedo usar, y sé cómo se llama y sé para qué sirve. Digamos, no es tan simplemente tan sencillo como decir, bueno, aquí vive el cepillo, la imagen del cepillo de dientes, y ya. Es un proceso complejo. Ahora, si una enfermedad como la demencia afecta todo nuestro cerebro, pues ¿cómo le vamos a pedir a la persona que haga algo que ya no podía hacer? Si yo a la persona le digo y le repito cientos de veces qué fecha es, eso va a hacer que su cerebro reactive la zona donde estaba la fecha. Pues muy probablemente no. No, porque ponemos la información, la diapositiva que sigue. Este es un cerebro, se llama un corte coronal, es decir, estando como de frente, si nos hicieran una imagen o nos partieran el cerebro en esta posición, así es lo que veríamos. Este es un cerebro normal, es una imagen de un cerebro normal, y aquí abajo vemos un cerebro con enfermedad de Alzheimer. Esto obviamente es un dibujo, pero aquí tenemos áreas muy importantes, que esto se llama hipocampo, que ahí
ahí es donde se genera la memoria tanto reciente como a largo plazo. Aquí es donde se va a formar. Es decir, si esto está afectado, si esta área, ya vemos aquí la gran diferencia, si esta área está completamente atrofiada, ¿cómo vamos a esperar que la persona pueda recordar lo que nos preguntó en la mañana, lo que desayunó hace un rato, lo que cenó el día anterior? Todo eso, toda esa información nueva ya no tiene una forma de poder consolidarse. No es una cuestión de que la persona quiera o no quiera, no es de que se haga o no se haga, es de que la persona ya no tiene, vamos a decirlo así, sus capacidades o su infraestructura para poder hacerlo. Entonces van a decir, bueno, pues esto que esto es un dibujo, eso pues no tiene ninguna importancia. Ponemos la que sigue. Esta es una imagen de resonancia magnética. Esto es un cerebro normal. Es más o menos la imagen que yo les puse anterior, que eran solamente dibujos, pero esta es una imagen de un cerebro normal. Yo no soy neurólogo, no soy radiólogo, pero creo que cualquiera de aquí podemos decir, entre este y este hay diferencias, ¿sí? Creo que es muy claro. Entonces, esta es una resonancia magnética de una paciente con una demencia muy avanzada. Aquí la atrofia ya es muy grande y entre muchos de los de lo que podemos ver aquí, pues nos resalta mucho el tamaño de estos son los ventrículos. Aquí vemos cómo se han ensanchado, cómo están mucho más grandes que en esta, que es normal. Esto de aquí, lo que hay adentro, lo que es negro, es líquido. Mientras más líquido haya, pues literalmente hay menos cerebro. Igual de acá vemos el líquido como abarca una gran cantidad que acá no lo podíamos ver. Igual estos digamos, esta es nuestra corteza, y aquí vemos como los surcos son pequeños y acá son mucho más profundos, mucho más prolongados. Eso es en nuestro cerebro. Si ahí era donde vivían nuestras capacidades de lenguaje, nuestras capacidades de memoria, y ahora está así, evidentemente va a haber un deterioro en mí, en mi persona, en mis capacidades, en mis habilidades. Y el solamente que ustedes me pidan que yo lo haga, o me lo repitan, o me lo estén diciendo una y otra vez, no va a hacer que mi cerebro se vuelva de esta forma y ya pueda funcionar como lo hacía antes. Bueno, hasta aquí parece un poco desalentador todo el discurso que traigo, ¿no? Sin embargo, no es así. No es así, y ¿saben por qué? Porque hay capacidades que se preservan durante mucho tiempo. Hay capacidades que son más difíciles de perderse que otras. Y entonces las actividades que yo haga en casa van a tener que ir enfocadas a esas habilidades que la persona ya hacía, a esas habilidades que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, y no voy a meter, digamos, nuevas actividades que él nunca había visto, que nunca había estado acostumbrado a hacer. Ponemos la que sigue. Bueno, entonces, ahora sí, ya después de toda esta introducción, ahora sí ya podemos responder, ir respondiendo a esta pregunta, que me gustaría que esta fuera una traerles aquí la panacea y la forma en que las personas con demencia van a recuperar su memoria, pero desgraciadamente eso, como ya lo hemos visto, no es posible. No es posible que un cerebro como el que acabamos de ver recupere todas sus capacidades anteriores, pero lo que sí es posible es trabajar con las que todavía hay, detener o enlentecer en la mayor medida las capacidades que no se han perdido.